muy interesante y muy comprometedora la palabra de Dios que hemos escuchado. Tanto la primera lectura como el Evangelio guardan una estrecha, muy estrecha relación. La temática de esta palabra de Dios que hemos escuchado es con respecto a el acogimiento, el recibir, el hospedar. Es en sí el tema central de esta palabra de Dios que hemos escuchado. Y entonces nos presenta el evangelista, en este evangelio de hoy, cómo Jesús llega a una casa en Betania, donde viven sus íntimos amigos, Lázaro, Marta y María. Es una familia en la que Jesús se siente plenamente acogido. Es donde no solamente acude para descansar, sino que es el lugar donde Él puede abrir su corazón de par en par. La confianza, la amistad, el afecto, la estrechez en relación con aquella familia es muy profunda. Y entonces el caso que hoy que nos presenta el Evangelio, cómo Jesús llega a esa casa de Betania. Desde el seminario y como sacerdotes llamamos Betanias a aquellas familias que acogen al sacerdote con sumo afecto. Cuando uno puede llegar a una familia como en su casa, cuando uno es tratado como parte de esa familia, cuando uno puede verdaderamente abrir el corazón para dejar destilar sus afectos, ¿verdad? Sus emociones, sus sentimientos, sus necesidades, le llamamos Betania. Y entonces, vean qué interesante, casi por lo general, como que sentimos la tentación de confrontar a estos dos personajes tan sonados, Marta y María, hermanas, Marta la mayor, María la menor. Y cuando Jesús llega, pues ya sabemos las dos acciones, las dos actitudes, la de Marta en servir, ofreciéndole a Jesús todo lo que ella puede y tiene, lo mejor de ella misma, mientras que María solamente sentada escucha al Maestro. Cuando Jesús repele, cuando Jesús llama como la atención cariñosamente a Marta, 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 muchas cosas te preocupan y te inquietan, pero una sola es importante. María ha escogido la mejor parte. Aquí tenemos que darnos cuenta, no son dos actitudes que se contraponen, no hay fricción entre lo que Marta hace y la actitud de María a escuchar al Maestro. No hay pelea, no hay pleito entre esas dos acciones benditas. Pero cuando Jesús llama la atención
con cariño, con respeto a Marta, no le está diciendo que lo que Marta hace está reprobado, está mal, está en un error, está equivocada. No, lo que le está diciendo Jesús es que lo que está haciendo no lo hace como debería hacerlo. Es decir, que la acción, la preocupación, el servicio con el que Marta se está esmerando, tal vez al cocinar, tal vez por tener limpio, aseado el lugar, la casa, por ofrecerle a Jesús confort para que descanse, para que se sienta tranquilo, en paz. Qué bendición en ese servicio. Está dando lo mejor de ella para servir a su amigo Jesús. Pero cuando Jesús le llama la atención, ¿por qué le llama la atención? No está mal lo que está haciendo. El problema es que en lo que se hace, cuando nos afanamos tanto en querer hacer las cosas, en la acción, descuidamos la parte de la contemplación. Marta no está fallando absolutamente nada, está haciendo algo maravilloso, estupendo, bendito, servir al Señor Jesús. Pero la manera en que lo hace, ella misma se agobia, se cansa, se harta, se fastidia, se arrutina en aquella actitud por hacer las cosas bien. Y eso le hace perder la paz. En cambio, María, todo lo contrario, sin hacer nada, lo único que conserva es la paz. Son dos acciones, decía, no se contraponen, se complementan, se incorpora una en la otra, una depende de la otra. Lo que está haciendo Marta, y es lo que hacen todas ustedes, las amas de casa o amos de casa, lo que hacen, se esmeran en hacerlo lo mejor que pueden por amor a los suyos, y eso es bendito y es sagrado. Pero fíjense la diferencia, lo que hace Marta, lo que hacen ustedes es hacer lo mejor para el huésped. ¿Y qué es lo que hace Marta? Nada más disponerse a recibir. Marta da a Jesús lo mejor de ella, mientras que María recibe lo mejor de Jesús, su palabra, su consejo, su enseñanza, su fortaleza, su paz. Todo lo que nosotros creemos que podemos darle a Dios, así sea lo mejor de nosotros, nunca será suficiente ni comparable con lo que Dios me da, con lo que Dios me ofrece, con lo que Dios tiene para regalarme a mí. Entonces son dos actitudes que aprendemos aquí. Primero, prepararnos para recibir a la visita, para recibir al huésped, para recibir al amigo, al familiar, al ser querido. Prepararnos. Eso es bueno, es lo que está haciendo Marta.
Marta no está haciendo nada fuera de lo ordenado por la ley. En la ley judía ya existía ese principio como un mandato. Cuando alguien llegaba de visita a hospedarse o simplemente de visita, lo primero era ofrecerle agua para que se lavara los pies, para refrescarlos, para descansarlos, para asearlos del polvo del camino, pero a la vez era un gesto de bienvenida, de acogida, de hacerle sentir a la persona que había llegado a casa, que estaba en familia, podía sentirse completamente confortado. Y eso es lo que está haciendo Marta. María está yendo todavía más allá, por eso lo subraya Jesús. Ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Cuál parte? La de atender al huésped, a la visita. María tal vez, Marta, pero no ha caído tal vez en la cuenta de la grandeza de la presencia de esa visita, de quién es quien le ha visitado en su casa. Mientras que María se regala, se dispone en totalidad, no para darle al maestro, sino para recibir de su maestro todo lo que él tiene para regalarle. Fíjense, nosotros también en nuestra casa, cuando llega una visita, muchas veces creemos que ofreciéndole todo lo mejor, uno se siente satisfecho porque le ha dado lo mejor. Pero no es eso lo más importante. Claro que todas las cosas son importantes, pero hay otras con mayor importancia, cosas esenciales. Cuando alguien viene a visitarme, como lo hizo Jesús en Betania, y la postura de María es atenderle escuchándole. A veces uno llega a la visita y está lavando los trastes y platicando y lo que sea, pero no le está poniendo la atención debida a la visita, o por estarle preparando el café o la bebida o lo que sea, ya descuidó en ese momento la importancia de esa visita. Y entonces, ¿a qué nos invita esta palabra de Dios que hemos escuchado? A convertirnos en esa María, en esa Marta, que acogen, que reciben, que hospedan, pero más que físicamente hablando, hay una etapa espiritual, la presencia de Dios a través de esa visita, que es la enseñanza de lo que nos habla la primera lectura. Cuando Abraham ve a aquellos hombres que vienen del desierto, él sabe que no puede repeler, no puede negar el hospedaje a quien viene caminando por el desierto. Negarle la atención, el hospedaje, la ayuda, es mandarlos a una muerte horrorosa. Tal vez pudieran morir de hambre, de sed o de insolación o de cansancio, y por eso el deber de acogerlos. Abraham cree que son unos beduinos, que son caminantes del desierto, pero no, son ángeles de Dios. Y entonces al acogerlos sin saber, creyendo que son hombres,
les ofrece de comer, les ofrece descanso, les ofrece hospedaje, y ese es el motivo por el que Dios bendice a Abraham y a Sara. Y entonces el Evangelio para nosotros, ¿cómo lo podemos aplicar? Muy simple. Verá que también nosotros nos volvamos esa casa de Betania para el que se siente solo, triste, desamparado, deprimido, abandonado. Pensemos un poquito, por ejemplo, en las personas que pues ya no funciona su relación conyugal, su matrimonio, en su familia. Verá cómo será la vida de una persona, de un varón que ha fracasado en la vida matrimonial, o de una mujer sobre todo. ¿Cómo vive después de esa experiencia de fracaso? ¿Habrá donde pueda ella encontrar reposo? ¿Donde pudiera ser acogida? Difícilmente. Y cuando encuentra dónde puede repecharse, muchas veces es para abusar de esa persona, de su labor, de su persona, de su tiempo, de sus conocimientos, para de ella en todos los sentidos, en todos los aspectos. Entonces no es nada fácil para la persona que va de una separación conyugal. ¿Qué decir de una persona viuda que después de tenerlo todo pasa a no tenerlo nada, a no tener nada? ¿Qué decir de las personas adultas de quienes nos referimos horriblemente, ¿verdad? Diciendo que son gente quedada, ¿verdad? Los vemos como piedras de museo, no tienen lugar, ya no tienen la dignidad que merecen tener. Nosotros mismos somos causantes de quitarles ese honor. ¿Verdad? Somos los primeros que los vamos repudiando, y mejor los refundimos en un asilo, les damos calle, o a ver quién navega con ellos, porque yo no puedo, yo no tengo tiempo. A mí sí deme su pensión, pero al viejito, la viejita, fúchila. No. Y hay otra manera también en que podemos nosotros convertirnos en esa Marta, esa María. Hay quienes se animan a adoptar y adoptan niños, pero no es la única manera de adopción. También se puede adoptar a un ancianito, también se puede adoptar a un niño huérfano, a un migrante, a un sacerdote. ¿Cómo se adopta a un sacerdote? Abriéndole las puertas de la casa, de la familia, del corazón, que el sacerdote se sienta acogido, que se sienta parte de aquella familia en la que se comparten las penas y las alegrías. Cuando el sacerdote se siente soportado, sostenido por una fuerza familiar, es más, o mejor dicho, menos las oportunidades que tenga de que pueda tropezar, de que pueda cometer un error, una equivocación. Y a veces creemos que el sacerdote, el problema de su celibato es el sexo. No, el problema es el afecto,
el amor, la compañía, la presencia, el acompañamiento, escucharle, hacerle sentir parte de una vida familiar. Pero muchas veces no les abrimos las puertas al sacerdote. Y cuando el sacerdote comete un error, entonces sí, todos contra él, vámonos. No, si no somos capaces de apoyar, tampoco le tiremos piedras, porque somos nosotros los causantes, ¿verdad? Que no contribuimos, porque el problema del sacerdote no se soluciona con el sexo, ni con una cama, ni con unas faldas, sino con el afecto, el corazón. Y cuando alguien adopta a un sacerdote, yo gracias a Dios tengo familias que me han hecho parte de su familia y no tienen idea cómo lo conforta a uno, lo fortifica, lo revitaliza. Gracias a Dios. Así es que también podemos adoptar a un sacerdote, podemos adoptar a alguien que necesita. Tal vez no podemos traernos a todos los que necesitados en el mundo, traerlos a nuestra sala, pero sí podemos traer a alguien que en alguna oportunidad, una necesidad, podamos contribuir en su situación adversa. Eso es lo que hizo Abraham, eso es lo que está haciendo Marta, María, ¿verdad? Dos maneras que no se contraponen, sino que se complementan: la acción de Marta y la contemplación de María, la acción y la oración. La contemplación que nos lleva a la acción y la acción que se sustenta en la oración o en la contemplación. Porque cuando solamente nos dedicamos a trabajar, a hacer las cosas sin la contemplación como lo hizo María, corremos el riesgo de caer en un círculo vicioso. Nos cansamos, nos hartamos, nos fastidiamos. Llega el momento en que uno reclama: sí, nomás yo, y nomás yo tengo que recoger, y nomás yo lavo, y nomás yo cocino, y nomás... Tiene toda la razón, pero si no está sustentado en la razón, eso le lleva a claudicar como a Marta. Señor, dile a mi hermana que me ayude, me ha dejado sola con todo el quehacer, dile que me ayude. Se harta uno, se cansa, pero cuando las cosas se hacen por amor, desde la contemplación, desde la oración, no hay fastidio, no hay círculo vicioso, no se cansa, es un placer y un descanso el servir. Cada quien, las mujeres, la mayoría de ustedes que son amas de casa, ¿verdad? No es tan fácil el trabajo, pero si no lo sustentamos en la contemplación, porque Dios nos visita, déjenme que les diga, Dios nos visita siempre, todos los días, cada momento. Dios me está visitando, Dios me está hablando a través de todas las circunstancias de la vida, pero estamos incapacitados, sordos, ciegos, para escuchar esa voz de Dios, ese consejo, esa instrucción, ese aliento, esa sabiduría de Dios. Y entonces nos agobiamos. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, ¿verdad? Y a veces caemos en el activismo
que nos monotoniza, nos idiotiza, nos cansa, nos fastidia, nos harta. Y es entonces cuando reclamamos, con cierta razón, porque si ustedes, mamás, ustedes amas de casa, tuvieran un espacio para ir a vivir una experiencia de retiro con nuestro Señor, descansarían plenamente como María a los pies de Jesús. Pero aún ahí en el quehacer de todos los días, hágase un lado, siéntese un rato, take it easy, please, sit down, aplástese un ratito, aquíétese, ¿verdad? Si se duerme en el Señor, bendito sea Dios, porque está cansada. Descanse, descanse, no se harte, no se mortifique, descanse. Es un deber, es un derecho, es una necesidad que todos tenemos. Y cuando lo hacemos en las manos de Dios, es cuando encuentra resuello, respiro nuestra vida y nuestra acción. Que Dios nuestro Señor nos conceda a todos esa luz bendita para que aprendamos a equilibrar la relación entre el trabajo y la contemplación. La vida de una actividad continua alimentada de una oración permanente. Que así sea. Creo